Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La advertencia hecha hoy al régimen de Nicolás Maduro y especialmente a los militares por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde Miami, en la Universidad de Florida, el mandatario norteamericano interpeló a quienes desde las Fuerzas Armadas Bolivarianas aún apoyan al régimen chavista. El punto clave de esa noticia. En tono amenazante, Trump ratificó que apoya una transición pacífica del poder en Venezuela, pero hizo énfasis nuevamente en que todas las opciones están sobre la mesa. Les dijo a los militares que aún están a tiempo de elegir entre una amnistía o perderlo todo y que por lo tanto tienen que definir de qué lado están. Los instó a que reconozcan a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y a que este sábado permitan la entrada a su país de la ayuda humanitaria. La tensión crece en la frontera entre Colombia y Venezuela y esta será definitivamente una semana decisiva para el futuro del país bolivariano. Aunque la tensión entre el régimen chavista y los diferentes gobiernos de Estados Unidos ha sido histórica, quizás el termómetro nunca había llegado a este punto. En el último mes hemos visto a un Maduro que insiste en ser objetivo de una intervención militar de Estados Unidos. No desaprovecha ocasión para vestir de verde oliva, para exhibir cohetes, tanques, aviones y un grueso músculo de infantería. Alardea de los costosos Sukhoi rusos y de tener, según él, uno de los mejores ejércitos del mundo. Nos permite ver en la realidad, en el terreno, cómo se aplica de manera correcta, justa y precisa el concepto estratégico de la guerra de todo el pueblo. Asegura que las ayudas humanitarias de la comunidad internacional no son humanitarias sino planes de guerra. Ordena nuevos ejercicios y despliegues militares. Es un Nicolás Maduro aparentemente nervioso, sobre todo cada vez que le preguntan al presidente Donald Trump sobre este tema y a lo que él responde. Hay muchos planes y ya veremos hacia dónde vamos. Maduro, quien es considerado por Estados Unidos y gran parte del mundo como un usurpador del poder, ve a Donald Trump como su más grande amenaza. Un Trump que recientemente autorizó ejercicios militares en las costas de Florida con una flota compuesta por el poderoso portaaviones Abraham Lincoln, un crucero misilístico y 4 destructores, además de una fragata de la Marina Española invitada. Ejercicios que, aunque para muchos son comunes, indudablemente incrementan la tensión en el hemisferio. Desde la Florida, Donald Trump envió un contundente mensaje a los militares que aún apoyan al régimen de Maduro. Tienen la oportunidad de ayudar a forjar un futuro próspero para todo el pueblo de Venezuela. O pueden escoger el segundo camino, continuar apoyando a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán un refugio, ninguna salida fácil y ningún camino a la salida. Perderán todo. Mucho se ha hablado sobre el papel de Colombia en una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el presidente Iván Duque reiteró que la comunidad internacional debe aumentar el cerco diplomático contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Colombia estaría dispuesta a recibir tropas estadounidenses en su territorio? Yo no soy bueno interpretando cuadernos de otras personas. ¿Usted ha estado con él recientemente? Yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando activamente, decididamente, por la liberación del pueblo venezolano y lo hemos venido haciendo a través de un exitoso cerco diplomático. Este fin de semana a Cúcuta llegaron más toneladas de ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos para el pueblo venezolano. NTN 24 habló con los congresistas estadounidenses Marco Rubio y Mario Díaz Balart, quienes viajaron a la zona. Lo que yo veo es que es inevitable la marcha de la libertad porque el pueblo de Venezuela no está dispuesto a aceptar menos que eso. Si usted quiere irse del país, perfecto. Pero si usted se mantiene en el poder, le vamos a caer encima y van a seguir más y más medidas cada día.
Los invito a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Trump Venezuela. Numeral La Noche Trump Venezuela. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy en la ciudad de Cúcuta, precisamente en la frontera entre Colombia y Venezuela. Nos acompaña a esta hora Ismael García, es el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Señor diputado, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Aquí estamos para conversar con ustedes sobre lo que significa y lo que representa para nosotros las próximas horas, que han de ocurrir cosas muy importantes en nuestro país con la llegada de la ayuda humanitaria. No, diputado, son horas decisivas. Esta semana será bastante importante para el futuro de Venezuela y, por supuesto, para esa batalla que están dando los sectores que defienden la democracia al interior del país bolivariano y que buscan que cese la usurpación del poder. En la ciudad de Bogotá también saludo a Carlos Patiño, internacionalista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y autor de los libros Imperio contra Estados y Las guerras que cambiaron al mundo. Profesor Patiño, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Muy buenas noches. Profesor Patiño, comienzo con usted en la ciudad de Bogotá. Luego de este discurso que ha dado hoy, precisamente el presidente Donald Trump lo hace en Miami, desde la Universidad de la Florida. ¿Usted cree que el uso de la fuerza en este momento es una opción que cada vez es más posible? A ver, es una opción real, sí, es una opción puesta sobre la mesa por el presidente Donald Trump y sus asesores también. ¿Qué tan real es? Aún no es muy claro. Ahí, digamos, el gobierno cubano ha dicho durante la última semana que ha habido movimiento de tropas norteamericanas, luego el comando del Ejército Sur de los Estados Unidos lo ha desmentido, luego ha habido una noticia que ha circulado ayer y hoy y es sobre el movimiento de este crucero destructor de capacidades nucleares. Todo digamos, montón de asuntos y la presencia de algunas tropas, se supone que están en Colombia, en Cúcuta, algunas tropas norteamericanas, y obviamente ha habido además una amenaza por parte de Venezuela a castigar militarmente cualquier intervención desde Colombia. Hasta ahora pareciera no ser real una opción de intervención militar, y todo podría desencadenarse a través de la introducción de las ayudas humanitarias. Sin embargo, hay que insistir en esto: cualquier escenario militar es un escenario muy complejo para Colombia. Profesor Patiño, ¿usted cómo interpreta la estrategia que está liderando en ese momento los Estados Unidos? Es evidente que son los sectores demócratas al interior de Venezuela los protagonistas de esta batalla por recuperar la democracia al interior del país bolivariano, pero el papel de Estados Unidos ha sido indiscutible. De hecho, esa estrategia ha tenido bastante fuerza precisamente porque por primera vez cuenta con un papel decisivo y bastante influyente de los Estados Unidos. Sí, Jefferson, eso puede ser cierto, pero la verdad es que hasta ahora hay un factor, es que ya llevamos prácticamente un mes en esta, digamos, condición de si habrá o no habrá un cambio, de si habrá una transformación o no la habrá, y es que hasta ahora los militares, por lo menos la cúpula del alto mando, sigue estando leal a Nicolás Maduro. Y en ese contexto, lo que no ha logrado modificar ni, digamos, hacer tambalear ni las amenazas de Donald Trump, ni las apelaciones que ha hecho discursivamente Juan Guaidó, ni los llamamientos que se ha hecho para que los militares cambien de posición, hasta ahora siguen estando firmes en su apoyo a Nicolás Maduro. Y en ese contexto, de alguna forma, hay que decir que Nicolás Maduro sigue estando al frente del gobierno. Hasta hace una semana algunos esperaban que Nicolás Maduro hubiese negociado su salida hacia Turquía, hubiese negociado su salida hacia Cuba o hacia otro tercer país, pero hasta ahora estas negociaciones no parecen ser ciertas y los acercamientos que la República Popular China ha hecho con Guaidó y con sus representantes, al parecer tampoco ha generado mayores frutos o mayores resultados. Y seguimos en la paradoja de tener un país con dos gobiernos, uno reconocido por una parte de la comunidad internacional y otro reconocido por otra parte de la comunidad internacional. Diputado Ismael García, usted está en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el lugar donde está la ayuda humanitaria, esos alimentos y esas medicinas que este sábado tendrán que ingresar a territorio venezolano, si lo permite Nicolás Maduro, porque ha dicho en las últimas semanas que va a impedir el ingreso de estos alimentos que necesitan los venezolanos. ¿Usted qué opinión tiene frente al discurso que emitió el mandatario estadounidense Donald Trump, en el que hizo fuertes alusiones al régimen chavista?
Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la introducción de este programa donde se hablaba allí de cómo todavía Leopoldo López sigue siendo preso de conciencia, una de las arbitrariedades más grandes que se han cometido en estos años, porque fue precisamente en los tiempos en que Leopoldo López planteó la salida en Venezuela, porque se determinó y se caracterizó al adversario político como una dictadura. Y bueno, desde allí empezó en Venezuela a tomarse mayor conciencia. Eso incluso produjo unos resultados muy importantes, o parte de su actuación y de la de otros factores de la oposición, el que lográramos un gran triunfo en el 2015. Estábamos en un proceso prácticamente desesperanzado, y a partir de ahora de la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, en tanto que no existía presidente en Venezuela, porque Nicolás Maduro no fue electo el año pasado, hizo unas elecciones donde él mismo era el juez y árbitro, y él mismo se decretó cómo ganaba y de qué manera ganaba. Incluso quien lo adversó en la misma noche de las elecciones dijo que no las reconocía. Bueno, entonces ocurrió eso, y hoy estamos frente al renacimiento de una fuerza que va más allá de cuestiones de fuerzas militares que puedan intervenir o no. En el caso de la intervención a Venezuela, nosotros estamos intervenidos desde hace tiempo. En Venezuela los cubanos manejan todo lo que es la información, las notarías, manejan PDVSA, están metidos dentro de la Fuerza Armada. Tenemos cerca de 30.000 funcionarios cubanos, entre médicos, entrenadores deportivos, de tal manera que nunca antes nuestra soberanía había sido tan intervenida. Incluso en los tratados que se han hecho en materia petrolera, ha habido una desnacionalización y una pérdida de soberanía, porque se le ha entregado el oro a Turquía, se le ha entregado el petróleo a empresas transnacionales, con lo cual nosotros siempre desde la Asamblea pedimos revisar esos convenios y nunca se dieron. Ahora bien, aterrizando en el tema de Cúcuta, ¿por qué estamos aquí? Más allá de los análisis que se hagan, que si las Fuerzas Armadas hablan para adelante y para atrás, no, yo creo que la Fuerza Armada, si hay un 85% de la población que está absolutamente desprotegida, no tiene ningún tipo de seguridad social, nada, que está destruida la economía, bueno, las Fuerzas Armadas no son chinas, ni rusas, ni de Colombia, son venezolanas, y ellos sufren lo mismo. Ahora, que no ha habido un pronunciamiento determinante, es verdad, pero sí han habido todos los días pronunciamientos individuales que han ocurrido, y yo sí creo que más allá del asunto de lo que se pueda ver, diputado, de un generalato corrupto que dirige Padrino López, que está también involucrado el ministro de Relaciones Interiores con narcotráfico, con corrupción. Obviamente ellos van a estar allí hasta el final con diputado, Maduro, pero eso no quiere decir que la Fuerza Armada Nacional se va a mantener. Sí, diputado, permítame, le preciso algo. Sí. En ese contexto que usted me está planteando, ¿qué importancia cree usted que hoy de manera tan categórica el presidente Donald Trump le esté hablando a los militares, les está diciendo, mire, ustedes todavía están a tiempo de escoger entre una amnistía, la que le ofrece la Asamblea de Diputados, y por el otro lado perderlo todo? ¿Usted cree que el haber enfocado ese mensaje hoy en los militares, qué importancia tiene dentro de esta situación que se vive en este momento en la frontera? Coincidimos plenamente con la apreciación, la percepción que tiene el presidente Trump en ese sentido, porque además ya Guaidó lo ha planteado y lo hemos planteado nosotros y todos los días lo decimos. La inmensa mayoría de la Fuerza Armada no creo que vaya a irse a un matadero al final de sus tiempos y de su carrera, a apoyar y salir por la puerta de atrás como guachimanes de Nicolás Maduro y no como héroes como ha sido nuestro ejército de libertadores. Yo creo que en las próximas horas van a ocurrir cosas muy importantes, muy interesantes, en el que el mundo debe estar de acuerdo. Pero además, la fuerza de un pueblo es determinante para lo que vaya a pasar. La Fuerza Armada tiene que escoger, y en este caso hablo de la inmensa mayoría gloriosa de nuestra Fuerza Armada, si van a dispararle a nuestro pueblo, si van a contradecir ellos que hablan de Bolívar y se hacen llamar bolivarianos y no lo son. Bolívar decía, maldito el soldado que dispara contra su pueblo. Yo creo que un pueblo muerto de hambre, un pueblo que le vamos a llevar medicamentos porque tenemos 4 años en esta lucha, todos los factores de la unidad democrática, un pueblo que necesita comida, que no tiene absolutamente nada, está desprovisto
porque quienes hoy usurpan el poder saquearon al país y se llevaron más de 450.000 millones de dólares. Yo soy miembro de la Comisión de Contraloría y allí hemos hecho investigaciones muy profundas. Un pueblo que esté en esas condiciones y una Fuerza Armada que sabe que tiene que rendirle ese puesto, a ese pueblo no creo que vaya a disparar a su pueblo en vez de darle la mano para que llegue esa comida y esa medicina a Venezuela. Hay una gran expectativa y una gran tensión en la frontera hasta ahora, profesor Patiño, y es precisamente porque este sábado fue la fecha fijada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para que ingrese esa ayuda humanitaria. En el contexto de esta situación ha generado polémica en las últimas horas, profesor Patiño, esta entrevista que concedió el presidente de Colombia, Iván Duque, en el que no respondió con claridad si Colombia estaría dispuesta, sí o no, a permitir, a recibir el ingreso de esas 5.000 tropas estadounidenses que en algún momento aparecieron escritas en esos apuntes de un asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Profesor Patiño, ¿cuál es la estrategia de Colombia? El presidente Duque hubiera podido responder, pero sencillamente centró su respuesta en la importancia que tenía el cerco diplomático, pero no dijo sí y tampoco dijo no a esa posibilidad. Pues mire, Jefferson, hasta ahora lo que es claro es que el presidente Duque ha mantenido una apuesta por una salida básicamente diplomática, es decir, que haya una presión diplomática y una presión diplomática creciente contra Nicolás Maduro, y que esa, digamos, presión diplomática vaya siendo o vaya acercando la posibilidad de que se produzca una especie de retirada de alguna forma por las buenas de Nicolás Maduro y de la cúpula militar. Yo respeto todo lo que dice el diputado, me parece muy bien porque además es su lucha política en la que se encuentran y todo es, digamos, este contexto. Lo que hay que recordar es que hay dos factores de poder fundamentales, uno institucionalizado en los militares y otro en las milicias. En este contexto, por ejemplo, la apuesta del presidente colombiano, Iván Duque, ha sido, insisto, por un apoyo y una apuesta diplomática de fondo. En este contexto, por ejemplo, se inscribe la presencia del presidente Sebastián Piñera de Chile, haciendo presencia para entregar las ayudas humanitarias de Chile a los venezolanos en Cúcuta y hacer un despliegue. Esto no es un detalle menor, es un hecho de fondo muy importante. El hecho de que el presidente haya, digamos, tomado una respuesta ambigua, no haya respondido categóricamente si habrá o no habrá presencia de tropas norteamericanas en Cúcuta, pasa entre otras por el factor institucional en Colombia, y es que la presencia de tropas extranjeras tiene que ser de alguna manera avalada por el Congreso Nacional, el Congreso de la República de Colombia, y en ese mismo contexto tiene que declararse si hay o no una condición de seguridad y defensa que amerite que esta presencia de tropas extranjeras se dé de forma copiosa. En este contexto hay que recordar dos opciones claras, y es que si la salida no se marca dentro de una condición de salida negociada o diplomática o de retiro sin uso de la violencia o sin retiro de retiro sin uso a la fuerza, esto nos lleva a dos escenarios de fuerza muy complejos. Uno, que es una intervención directa de los Estados Unidos hacia Venezuela, que muy seguramente tendría que utilizar territorio colombiano como avanzada y retaguardia, o una especie de deriva de Venezuela hacia un conflicto armado en el que de un lado están los militares y las milicias bolivarianas y del otro pues habrían una especie de militares disidentes y otra serie de grupos que entrarían a apoyar a lo que sería la fuerza que representa Juan Guaidó. Pero, si es la segunda, entraríamos, Jefferson, aquí termino con esto, entraríamos a la situación del siglo XIX en la frontera colombo-venezolana, donde continuamente guerrillas de un lado y del otro se refugian en ese territorio fronterizo. ¿Y es posible, profesor Patiño, que eso se defina este sábado? Pues yo creo que este sábado es determinante por muchísimas razones. Por un lado, creo que Nicolás Maduro, al citar a un concierto que sea paralelo al gran concierto que se va a celebrar este fin de semana y que además va a tratar de cerrar todo tipo de pasos para que los venezolanos que van a acudir por las ayudas humanitarias no puedan pasar, no puedan transitar, el mismo hecho de que la carretera esté cerrada, va a poner a prueba qué tanto los militares realmente van a apoyar y a mantener a Maduro, o si van de alguna manera a permitir que la gente entre y salga, o incluso si van a tomar partido. Y esto también va a llevar y va a poner en prueba de si esto puede derivar en un conflicto armado. Señor diputado Ismael García, ¿qué opinión tiene usted sobre esto? El próximo sábado será un día determinante. ¿Será ese día el que finalmente determinará si la salida es diplomática o si por el contrario va a abrirse paso para una intervención militar?
Mire, fíjese lo siguiente. Hay algunos aspectos que hay que analizar aquí también, entrando en el tema, digamos, del análisis internacional. No se trata de un conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos. No, no. Se trata de que el Grupo de Lima, la Comunidad Europea, países incluso donde ellos han tenido real que se robaron, como Andorra, y muchos países del mundo han dicho que absolutamente respaldan a Juan Guaidó y respaldan al pueblo de Venezuela en esta redención, en salir de esta crisis, la más grave y la más profunda. Pero hay una cosa que hay que analizar también internamente de la Fuerza Armada. Maduro no tiene el apoyo de la Fuerza Armada. Si lo tuviera, no, él se dio cuenta o ellos se dieron cuenta, porque además en los cuarteles no tienen comida. Comen sardina y espagueti todos los días cuando consiguen. Aquí en la frontera con Colombia, en un punto de Ureña, una de las ministras, digamos que es una PRAN. Iris Valera es una PRAN, una delincuente, que está al frente de delincuentes. Trajeron para una hacienda unos 500 presos de alta peligrosidad y los metieron allí. Pero además, el FAES, quiero denunciar ante el mundo porque lo denuncié hace 20 días en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El FAES que dirige Freddy Bernal son delincuentes, son los colectivos hoy uniformados para atacar al pueblo de Venezuela. Y en la frontera, en algunos sitios, ellos también cuentan con el apoyo del ELN. Ahora, yo les quiero decir a ustedes, como una vez dijo Martin Luther King, no hay forma, no hay manera de parar un pueblo cuando está determinado a cambiar. Y yo creo que los venezolanos sabemos que es ahora, o nos costará mucho nunca. Y tenemos que hacer el esfuerzo que tengamos que hacer con la fuerza del pueblo, con la determinación, porque no se trata solo de una movilización en la frontera. Diputado, ellos ya no movilizan a nadie. Hoy estaba Diosdado Cabello en el estado de Mérida y no tenía, para terminar, unas 500 personas. Es una movilización nacional en distintos puntos del país, en todas las ciudades de Venezuela, reclamando justicia, reclamando que llegue la ayuda humanitaria, pero también pidiendo una cosa que llevamos en el alma los venezolanos, y es libertad. No estamos dispuestos a seguir dirigidos por una banda de criminales que solo les ha servido para hacerse ricos, para traficar. Al otro lado, y quiero pedirle muy puntualmente su respuesta frente a esto, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello también han invitado a los venezolanos a que asistan a un concierto del otro lado de la frontera. Para que nuestros televidentes entiendan, el próximo viernes, de la frontera del lado colombiano, se llevará a cabo un concierto en el que diferentes artistas pedirán también democracia para Venezuela. Y allí muy seguramente estarán muchas de esas personas que ayudarán a que esa ayuda humanitaria pueda traspasar la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero del otro lado, Nicolás Maduro también ha convocado a los venezolanos para que participen de un concierto e incluso les ha ofrecido comida, les ha dicho que les dará cerca de 20.000 cajas con ayuda humanitaria. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, es lo que permanentemente ellos hacen. Antes eso les daba resultado. Antes, cada vez que había una marcha, ellos inventaban una marcha de ellos para amedrentar. Eso quedó atrás. Como dijo Bolívar, hoy el pueblo venezolano ha echado el miedo a la espalda y ha decidido avanzar para lograr definitivamente su libertad. Ya eso no intimida a nadie. Imagínense que son tan descarados que dicen que van a dar 20.000 bolsas de CLAT. Porque es por la vía del control. El CLAT es una vía del control político. Por eso destruyeron la economía, acabaron con más de 4,5 millones de hectáreas productivas. Por eso cerraron más de 6.000 grandes empresas en Venezuela y más de 300.000 pequeñas. Por eso expropiaron lo que producía, porque ellos ahora, y además el dinero que traían para importar comida, llegó un momento en que también se lo robaron y vendieron comida podrida en Venezuela. Una vez se enterraron 176 millones de kilos de comida en alto estado de descomposición. Es decir, utilizaron todo para destruirlo todo y luego ahora con unas bolsas del CLAT tratan de controlar al pueblo. La gente en Venezuela dice, no quiero CLAT ni quiero nada, lo que yo quiero es que se vaya Nicolás. Y eso es una cosa que salió de las entrañas del pueblo, porque es un pueblo que está ávido de cambio, que se cansó de la tragedia que estamos viviendo. Sí, ellos van a montar unos tarantines allí, que hoy lo dijo el señor Jorge Rodríguez. Ese es un psiquiatra que se parece a Hebel, el que decía tantas mentiras de Hitler, pero las decía tantas veces y como en Venezuela no hay
sino a través de las redes sociales, que uno puede comunicarse. Ellos fabrican las mentiras, las convierten a veces en medias verdades. Ya se acabó ese tiempo. No hay tiempo para más. Vamos para Venezuela con la comida, con las medicinas del sábado, con la fuerza de todos. Lo vamos a lograr. Permítame, voy a la ciudad de Bogotá con Carlos Patiño. Sí, a su orden. Hay otro punto, profesor Patiño, que también genera en este momento mucha preocupación, y es la forma como Nicolás Maduro y el régimen están utilizando el hambre de la gente, es decir, esa necesidad que tienen de alimentos y medicinas, para llevarlos a la frontera el próximo viernes. Como lo planteaba anteriormente, el régimen chavista también ha organizado un contraconcierto al otro lado de la frontera. ¿Usted qué análisis puede hacer frente a esto, profesor Patiño? ¿Es una utilización del hambre también para movilizar personas y de alguna manera impedir que esa ayuda humanitaria que está en Colombia ingrese a territorio venezolano? El hambre de alguna manera es un arma política y eso hace que muchísima gente se movilice por un lado ante el temor del hambre y ante la necesidad de tenerse que alimentar, se moviliza como de lugar y se moviliza hacia donde encuentren opciones de alimentación y opciones para mantenerse en pie. Y en este contexto, pues Nicolás Maduro está mostrando o pretende mostrar que tiene tanta fuerza como la de Juan Guaidó. Ya habrá que ver, y esto, insisto, es imposible predecirlo de antemano. Habrá que ver ese día con imágenes reales, no imágenes manipuladas ni imágenes alteradas, cómo es que va a ser la movilización, quién va a tener mayor efecto, si la movilización de Juan Guaidó o la movilización de Nicolás Maduro, pero sobre todo un detalle que es fundamental: cuál va a ser la capacidad de movilización de las personas y cuál va a ser la capacidad de control que va a establecer el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Existe ese control? ¿Tiene ese control? ¿No lo tiene? Y ahí es donde se va a demostrar si en realidad no solo la cúpula, sino también el resto de las bases de las capacidades militares están o no con Nicolás Maduro. Y eso va a ser un momento determinante, porque puede terminar siendo el momento de quiebre más importante para que Nicolás Maduro permanezca o no en el poder. Pues, profesor Carlos Patiño, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Estaremos consultándolo durante esta semana porque son días decisivos los que se viven al interior de Venezuela y este sábado habrá una fuerte expectativa, pero también una fuerte tensión, teniendo en cuenta las dos posiciones que hay en este momento frente a este hecho. Muchas gracias, profesor Patiño, por haber estado con nosotros. A ustedes, muy amables, muchas gracias. Diputado Ismael García, en la ciudad de Cúcuta, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, y Venezuela, no nos rendimos. Vamos para adelante el sábado a llevar lo que el pueblo, el mundo democrático nos está donando por ahora, porque nuestro plan tiene que ser la libertad definitiva de Venezuela, más allá de esta ayuda humanitaria. Es la libertad por las que estamos luchando para sacar a esos criminales del poder. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estará con nosotros Lilian Tintori, ya se encuentra en la ciudad de Caracas. Ella es una reconocida líder de oposición, activista de derechos humanos, y es la esposa de Leopoldo López, quien hoy precisamente cumple 5 años privado de su libertad por parte del régimen chavista. Vamos a estar analizando con ella la importancia que tuvo las protestas y las manifestaciones de hace 5 años al interior de Venezuela y la relación que tienen con lo que está sucediendo en este momento, lo que muchos han catalogado como la batalla final por recuperar la democracia al interior del país bolivariano. Una pausa ya. Era el mes de febrero del año 2014. Un pueblo cansado por una crisis generalizada estaba volcado en las calles exigiendo la salida de Nicolás Maduro del poder. El régimen respondió con una violenta represión. El líder opositor Leopoldo López fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro como presunto responsable de los hechos violentos que el 12 de febrero de 2014 cobraron la vida de 3 personas y dejaron decenas de heridos. ¿Cuántas veces dijo Maduro que me quería preso? ¿Cuántas veces dijo que daba instrucciones para que nos metieran presos?
¿Qué tiene que hacer el presidente dando instrucciones a una fiscalía o a un tribunal? Esa es la mejor demostración de que en Venezuela no hay justicia. 6 días después, el dirigente del partido Voluntad Popular selló su entrega a la cuestionada justicia chavista. Llevamos 15 días en una lucha en donde la violencia ha querido ser presentada como la iniciativa de nuestra lucha y eso no es así. Sin garantías en su proceso judicial, el líder político terminó siendo condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. En manos del régimen fue sometido por más de 3 años a crueles aislamientos en la cárcel militar de Ramo Verde antes de concedérsele detención domiciliaria. Desde su encarcelamiento hace 5 años, Leopoldo López pasó a convertirse en el preso político símbolo de la lucha por la democracia en Venezuela. ¡Escucha! ¡Queremos tu renuncia! Y les digo, no les tengo miedo y los seguiré enfrentando. Aunque Maduro sigue atornillado en el poder y López sigue preso, este líder opositor es hoy más que nunca protagonista del momento crucial que vive Venezuela. Que le queda claro hoy que a través de la represión, la persecución, la cárcel tampoco nos ha podido detener. Y una muestra de eso es, hoy, Leopoldo López. El presidente encargado, Juan Guaidó, juramentado el pasado 23 de enero ante la usurpación del poder por parte de Maduro, viene precisamente de las entrañas del partido Voluntad Popular. Cumplir fielmente con esta Constitución. Su liderazgo en la colectividad lo llevó a ser diputado y desde ahí, dado su investidura como presidente de la Asamblea Nacional, conforme a los turnos establecidos por las fuerzas opositoras, tuvo que enarbolar la lucha que hoy libra Venezuela por la democracia. ¡Libertad! ¡Libertad! Guaidó, considerado por muchos como discípulo de Leopoldo, en el Partido Voluntad Popular es quien comanda la nueva estrategia de la oposición para que cese la dictadura de Maduro. Por ahora, sobre él están puestas todas las miradas internacionales. Que Dios y la patria lo premien, sino que os condenen. Pero de concluirse exitosamente el proceso de transición previsto en Venezuela bajo el gobierno interino de Juan Guaidó, que implicaría la tan anhelada libertad para todos los presos políticos, la atención recaería en el futuro político de Leopoldo López y las decisiones que tome una vez consolidado el retorno a la democracia. Hoy, 18 de febrero de 2019, les tenemos una noticia. No lo lograron. Por el contrario, exacerbaron los mejores valores del venezolano. Vamos a Caracas inmediatamente. Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del líder opositor Leopoldo López. Bienvenida al programa de la noche. Hola Jefferson, muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches, Lilian. Hoy hemos querido invitarla precisamente porque se cumplen los 5 años desde el día en el que Leopoldo López fue privado de la libertad por parte del régimen chavista. Lilian, ¿qué importancia tuvo ese sacrificio que ha hecho Leopoldo López, el sacrificio que ha hecho usted como esposa de él, su familia, para lo que está viviendo en ese momento Venezuela? Bueno, relación directa. Son 5 años de lucha, de sacrificio, como lo dijiste, no solo de Leopoldo, sino de miles de venezolanos. Mi historia se conoce porque soy la esposa de Leopoldo, que es un líder político. Pero hay tantas historias, Jefferson, tantas familias destrozadas, tantas pérdidas humanas por esta dictadura y sacrificio político para entender que sí, que en el año 2014 Maduro ya tenía una dictadura. Y fue lo que hizo Leopoldo. Leopoldo denunció de frente, le quitó la máscara a Nicolás Maduro. Hoy, después de 5 años, ya el mundo reconoce a Venezuela como una dictadura. Siento que su sacrificio de ir a la cárcel, de dar la cara ante los venezolanos y ante el mundo, hizo que despertara un pueblo. Son 5 años de lucha, de protesta pacífica, de trabajo con la unidad política, con todos los que queremos salir de esta dictadura. Hemos trabajado en conjunto en el año 2014.
2014, en el año 2015 recorrimos el país para lograr ganar la Asamblea Nacional. En el año 2016 comenzamos con Rescate Venezuela, un trabajo humanitario para que entrara comida y medicinas a Venezuela y pedir un canal humanitario para Venezuela. En el año 2017 salimos a las calles a protestar de nuevo, pacíficamente, y la respuesta del usurpador fue disparar a nuestros jóvenes. Año 2018, un año de inteligencia política, de cohesión, del Frente Amplio, de unidad, un trabajo de Leopoldo, de fortalecer la unidad política y lograr la presidencia de la Asamblea Nacional con voluntad popular en cara de Juan Guaidó, que se convirtió en nuestro presidente encargado. Ha sido un camino largo, difícil, 5 años de lucha, pero con una claridad muy firme desde el año 2014. La salida, el proyecto de Leopoldo y de miles de venezolanos, hoy se concreta en el cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres que vamos a lograr. Lilian, se viven momentos decisivos en Venezuela. Desde el pasado 23 de enero, día en el cual la Asamblea de Diputados venezolana declaró la usurpación del poder al interior de Venezuela, y una semana después nombraron al presidente de la Asamblea de Diputados venezolana, Juan Guaidó, como mandatario interino del país bolivariano. ¿Qué papel ha jugado Leopoldo López como líder del Partido Voluntad Popular en todo lo que ha venido sucediendo en esa estrategia que ya está cerca de completar un mes? Leopoldo, con su cárcel injusta, llamó la atención ante el mundo de que aquí había una dictadura, que no se respetaban los derechos fundamentales, que no respetaban la democracia. Y a cada uno de los de Voluntad Popular y a mucha gente en Venezuela le tocó dar un paso a un sacrificio muy grande. Carlos Vecchio tiene 5 años fuera de Venezuela porque lo persiguieron, está en el exilio, que también es una cárcel, porque Carlos Vecchio tiene que estar aquí en Venezuela. Hoy Carlos Vecchio es nuestro embajador en los Estados Unidos, que representa a miles de venezolanos. Cada uno hizo lo que tenía que hacer, al igual que lo que está pasando hoy desde la Asamblea Nacional. Hoy nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, está haciendo lo que tiene que hacer. Y todo nos lleva a lo mismo, y nos llevará a lo mismo, a la democracia, a la libertad, a que Venezuela se rescate, a que rescatemos a nuestro país. Para cada acción convocada por la Asamblea Nacional y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el régimen de Nicolás Maduro siempre tiene una respuesta que por lo general es una actividad similar o paralela. El más reciente ejemplo es el denominado Gran Concierto por Venezuela, que se llevará a cabo en la ciudad fronteriza de Cúcuta el próximo 22 de febrero, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a superar la crisis social que vive Venezuela. Amén, presidente. Amén. Queremos reiterar el agradecimiento a nuestro pueblo hermano, a su determinada gestión a favor de la democracia, una causa justa, democrática en Venezuela. Además, el objetivo de este encuentro, de este gran movimiento cultural, es por la ayuda humanitaria y la libertad. Ese mismo día, y a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar, el chavismo decidió convocar a otro concierto, denominado En Favor de la Paz. Y para que asistan al evento, el ministro de Comunicaciones del chavismo anunció la entrega de 20.000 cajas de comida CLAPS. Aprovechar esos días, viernes 22 y viernes 23, para llevar a las hermanas y hermanos de Cúcuta más de 20.000 cajas CLAP para ayudar con la situación de extrema dificultad que viven miles de niñas y niños allí en Cúcuta. El chavismo insiste en negar la crisis y prefiere hablar de los problemas de los demás y no de los propios. Bajo esa premisa, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, convocó a una nueva marcha para apoyar al régimen para los días 22 y 23 de febrero, precisamente la misma fecha anunciada por Juan Guaidó para la entrada de ayudas humanitarias a Venezuela. Ellos andan con su tema de ayuda humanitaria y hablan del 23, que el 23 van a tomar las calles de Venezuela. Bueno, yo desde aquí, desde el estado Mérida, por donde entró Bolívar, convoco a las fuerzas revolucionarias a manifestaciones en todos los estados de Venezuela, en todos los municipios de Venezuela.
El régimen ha repetido que no dejará de ingresar dichas ayudas, porque asegura son una estrategia de Estados Unidos para invadir Venezuela. Incluso asegura que dichas ayudas podrían ser cancerígenas. Lilian Tintori, hace 5 años Venezuela estaba en las calles. Cientos de miles de venezolanos protestaban y exigían democracia, pedían un cambio de gobierno. Y la persona que era uno de los líderes de esas manifestaciones, su esposo, Leopoldo López, fue encarcelado. La represión fue muy fuerte para esos días. Hoy, 5 años después, estamos ante otro momento decisivo y es nuevamente la llegada de miles de ciudadanos venezolanos a la frontera entre Colombia y Venezuela, a la ciudad de Cúcuta, para exigirle al régimen de Nicolás Maduro que permita o por lo menos autorice el ingreso de esos alimentos y esas medicinas. ¿Qué significado tiene para usted el próximo sábado dentro de esa lucha que han venido dando los venezolanos para recuperar la democracia de su país? El 23 de febrero vamos a ver un movimiento épico, un movimiento histórico. La misma gente, los venezolanos, luchando por su libertad, luchando por su futuro. Hoy, lamentablemente, el futuro de Venezuela se materializa en comida y en medicinas porque no hay aquí adentro. Y la gente muere de hambre, de desnutrición, de enfermedades porque no hay medicamentos. En los últimos 3 años, más de 17,8 millones de personas no cuentan con la garantía de ser atendidos o de tener medicinas para curarse. La desnutrición se ha triplicado desde el año 2010 al año 2017. Las cifras son alarmantes. Y quiero recordar las palabras de Leopoldo López en el año 2015. Un día lo fui a visitar a la cárcel de Ramo Verde y me dijo: Lilian, no hables más de mí, busca comida y medicinas por el mundo. Y eso fue lo que hicimos. Con Rescate Venezuela fuimos a buscar donaciones en 11 ciudades del mundo y nos donaron más de 100.000 toneladas que las entregamos todas aquí adentro de Venezuela. Y hoy Rescate Venezuela se convirtió en campamentos que estamos atendiendo comunidades en todos los estados. Estamos listos para trabajar, somos parte de la solución y sabemos cuál es el problema. El problema es el usurpador que se tiene que ir, el usurpador que tiene que pagar por todos los delitos y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Así que el 23 de enero los venezolanos vamos a dar la cara, nos vamos a vestir de blanco y nos vamos a ir a cada una de las fronteras a recibir la ayuda humanitaria que nos ha dado países llenos de fuerza y de solidaridad. Lilian, no puedo dejar de hacerle esta última pregunta y es la que tiene que ver con esa hoja de ruta que han fijado los sectores demócratas al interior de Venezuela. Ellos dicen que toda la estrategia desemboca en la convocatoria de elecciones al interior de Venezuela, elecciones libres y pacíficas. ¿A usted, Leopoldo López, le ha manifestado su interés de participar de estas elecciones presidenciales en las que eventualmente finalizará todo este proceso? Quiero que lo oigan bien, no es momento de candidaturas. Yo no he hablado en ningún momento de candidaturas, no es momento de eso. Es momento que cese la usurpación. Estamos todos enfocados en la ruta. Cese la usurpación, un gobierno de transición para lograr elecciones libres. En el momento que estemos en ese momento, ya con un país estructurado, donde las instituciones funcionen, guiadas por nuestro presidente encargado Juan Guaidó, un gobierno de transición, donde la gente empiece a respirar porque ya no tiene que buscar comida en la basura, donde haya medicina, donde los hospitales funcionen, porque eso es lo que tenemos que lograr en corto plazo para salvar a nuestra gente. Cuando lleguemos a ese momento, pues será el mismo Leopoldo que te dará la respuesta, porque cuando cese la usurpación vamos a ver la libertad de Leopoldo y de todos los presos políticos, que son 1.135 actualmente en Venezuela. Lilian, pues como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa de la noche. Hoy quisimos hacer un especial periodístico a propósito de los 5 años que ya completa su esposo, Leopoldo López, como preso político del régimen chavista. Muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson. Fuerza y fe. Vamos bien.
Y en la parte final vamos a leer las opiniones que ustedes nos han enviado a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche a propósito del tema que hemos venido trabajando el día de hoy y lo que representa el próximo 23 de febrero, el próximo sábado, para el futuro de la democracia al interior de Venezuela. Vamos con mensajes en este momento. Brian Moreno opina lo siguiente: con la presión internacional y las sanciones de Estados Unidos y Europa, el régimen se está resquebrajando por dentro y se mira porque muchos dentro del gobierno están pidiendo amnistía y pronto se verá la caída de Maduro. Jaime Santana nos dice lo siguiente: pienso que nuestros hermanos venezolanos están cada vez más preparados para enfrentar la batalla definitiva para recuperar la totalidad de la democracia. El régimen de Maduro ya está en su total fracaso, pero seguirá buscando el poder. Confiemos en que la libertad pronto llegará. Y uno más, porque el tiempo se nos agota. J. Marín dice lo siguiente: Guaidó se está demorando mucho en convocar elecciones y así derrotar a Maduro y su fortín democráticamente. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.